Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven. Aleluya, gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor, porque Él lo merece. Puede tomar su lugar, amado hermano. Dios les bendiga, amadas. Pueden tomar su lugar también, que el Señor les siga usando. Amado hermano, es una bendición verle y saber que usted es humilde. ¿Por qué digo que es humilde? Porque usted sabe que hoy hablamos de temas familiares. Y si algo es difícil, hermano, es que le digan a uno lo que uno tiene que hacer en la familia. Cuando uno a veces cree que uno está haciendo lo que se debe hacer. Porque todos tenemos una forma de hacer las cosas en la casa, ¿verdad? Ya sea que la hayamos aprendido de la televisión, la hayamos aprendido del internet, de nuestros padres, de nuestros abuelos, o bien lo aprendimos del vecino, pero todos creemos que tenemos una forma correcta de hacer las cosas. Entonces, yo creo que usted es humilde porque está aquí. Ahora, también creo que usted espera que Dios le hable, porque qué feo sería esperar en un hombre, hermano, y que el hombre sea el que nos resuelva los problemas. Si uno mismo, yo por ejemplo le puedo hablar de mí mismo. Por mucho tiempo intenté cambiar mi hogar y no pude. Me di cuenta que ni yo mismo me puedo cambiar a mí mismo, menos voy a poder cambiar a mi familia. Entendí que es Dios el único que la puede cambiar. Y entonces hice lo que hizo Adán. Adán, para que le encontraran una ayuda idónea, se tuvo que dormir. Bueno, el Señor lo durmió, y dormido el Señor le abrió su costado, le sacó una costilla, de la costilla le formó a su esposa, y ya formada se la llevó. A veces los esposos queremos, bueno, mire pues, usted ha visto ese texto bíblico que ya se utiliza como eslogan, ¿verdad? De la mujer idónea, y a veces se utiliza como un eslogan publicitario, pero le voy a decir algo: el ser mujer idónea es una estatura muy alta de dar. ¿Por qué? Porque ni siquiera está hablando de una mujer que lo sabe hacer todo, sino idónea al esposo, ¿verdad? Es un complemento. La Biblia lo que nos dice es que es una eser, es una ayuda. Entonces, fíjese que yo le quiero hablar de esta temática que yo le puse por nombre familias ministeriales. Si usted me acompaña, oramos para que el Señor nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia. Sabemos, Señor, que en tus manos estamos, Señor, y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Confiamos en que tu palabra va a llegar directo a nuestro corazón y que entenderemos aquellas cosas que tú quieres decirnos. Por favor, permite que mi boca se abra para poder pronunciar de una manera que sea fácil de comprender para mis hermanos, Señor. Permite, por favor, que cada uno de los que estamos acá se lleve a su casa la porción que vino a buscar, y aún la que no vino a buscar, aquella necesidad que reconoce tener, pero también la necesidad que no reconoce tener, pero tú sabes que tienen. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mire la imagen, a mí me gustó mucho, porque ahí está el papá en el teclado con su corbatita, está la esposa con, ¿qué sería? Un cello, con un cello. Tenemos a los dos niños, la niña grande, mire hermano, ahí está. ¿Qué tendrá en la mano? ¿Cómo le llaman esa? El triángulo, ¿verdad? Bueno, es difícil de dar qué era, ¿verdad? Y vemos al niñito que está con una especie de pandero ahí. Pero todos están en sintonía en lo que están haciendo. Dios, cuando crea a la humanidad, lo hace pensando en familias. Por eso es que Él prácticamente crea al hombre, le hace a una esposa,
y les da la orden que se multipliquen, pero como familias. Dios siempre pensó en familias para multiplicarnos a nosotros como humanidad, pero también pensó en que como familias le íbamos a reconocer y le íbamos a servir. Y aunque es el deseo de la mayor parte de la cristiandad, no siempre se cumple. Siempre hay un eslabón que no está ajustado para que suceda. Y fíjense que los que ya tienen una familia en donde todos sirven al Señor, realmente deberían sentirse afortunados y bendecidos, porque no es algo común. No es común que papá, mamá e hijos le sirvan al Señor. Eso no sale en las cajas de cornflakes de Kellogg's. Eso no sale como premio en una sabrita. Eso es una bendición de Dios. Entonces, fíjese que yo veo, por ejemplo, lo siguiente. En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué está ya como desanimado con el pueblo, porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana, y hace esta exposición. Les dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ortográficamente, según la Real Academia de la Lengua Española, nos dirían que eso está mal escrito. A mí me enseñaron en la primaria, cuando yo decía algo así, me decían, perdone por la expresión, me decían el burro por delante, me decían. No sé a usted qué le decían. Así me decían a mí. Entonces aprendí a decir mi esposa y yo, mi papá y yo, mi hermano y yo, todos por delante. Pero la Biblia nos muestra esas aparentes incoherencias, pero no son incoherencias, sino son, hermano, aspectos de mucho interés, en donde Dios está mostrando un orden. Por ejemplo, a Noé le dicen: mira, Noé, yo voy a empezar una creación contigo, a la cual le voy a llamar postdiluviana, porque ya me cansé de esta creación, porque ya se mezcló con otra. Si usted viene a doctrina, esto está empapado, ¿verdad? Pero ya me cansé de la humanidad. Entonces voy a empezar de nuevo a tratar contigo, pero te quiero pedir un favor. Vas a entrar en el arca, tú. Bueno, mejor lo voy a decir como le dijo que bajaran, porque ahorita eso tendría que enseñarlo. Les dice, ya en el arca, les dice: vas a bajar del arca de la siguiente manera. Vas a bajar tú, después va a bajar tu esposa, después van a bajar tus hijos, luego las esposas de tus hijos. Así van a bajar ustedes. Ahora, ¿cómo bajó Noé del arca? Bajó él, bajaron sus hijos, bajó su esposa, y por último las esposas de sus hijos. Entonces ahí vemos una serie de usurpaciones. Los hijos ocupando el lugar de la esposa, la esposa ocupando el lugar de las esposas de sus hijos. Todo estaba tergiversado en esa casa. ¿Por qué Cam ve la desnudez de su padre Noé? Porque en ese lugar tenía que estar la esposa, no su hijo. Su hijo estaba ahí porque Noé no le daba lugar a su esposa. Pero a mí lo que me parece interesante es que en la lógica humana diríamos: bueno, hay que salvar a los que quedan todavía de la humanidad. Entonces, por favor, Noé, me los metes a todos, hasta los animalitos, y por último te metes tú. Eso sería mi lógica humana. Van a bajar, entonces quiero, por favor, Noé, que bajen todos, y de último baja el capitán de la nave. Pero Dios no es así. Dios le dijo a Noé: tú entras primero y tú bajas primero. Ahora, aquí Josué está diciendo, en otras palabras: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo ya me puse de acuerdo con mi familia, y en mi familia todos le vamos a servir al Señor.
Hermano, qué bonito eso. Qué bonito que en casa todos le sirvan al Señor. Que ahí los estén apresurando a uno los hijos, que le digan: papi, apúrate, por favor, es que hoy me toca dirigir. Mami, por favor, mira que me toca estar en la puerta y me toca hacer limpieza. O que la esposa le diga al esposo: mira, papito, yo te quiero mucho, pero si no te apuras me voy yo sola, porque tengo que estar primero en la iglesia, porque me toca hacer tal cosa. Qué bonito eso. No la presión, ¿verdad? Sino qué bonito que nuestro centro sea el Señor y que le querramos servir a Él. Entonces fíjese que hay varios casos así. Por ejemplo, mire este: Hechos capítulo 21 versículos 8 y 9. Mire qué lindo lo que hay en esta casa. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Es decir, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hermano, qué tremendo, porque Felipe era uno de aquellos que escogieron como diácono, ¿se recuerda? Cuando había una mala distribución de los alimentos entre las judías y las helenistas. Es decir, prácticamente cuando daban los alimentos, habían mujeres que decían: a nosotros nos están dando menos porque no somos 100% judías, sino que hablamos griego, por ejemplo. Y entonces viene Pedro y dice: no es justo que nosotros estemos, por estar ejecutando acciones de las mesas, descuidemos el ministerio de la palabra y de la oración que el Señor nos entregó. Entonces dice: llamen a 7 diáconos para que se encarguen de las mesas. Y empiezan a dar características. Dentro de las características que tenían, eran llenos del Espíritu Santo. Era gente honorable. Dentro de ellos estaba Felipe. Pero mire lo impresionante: era un hombre de Dios, que era un ejemplo a seguir, al punto que sus hijas lo seguían. Hermano, él era un siervo, era un evangelista. Y yo me lo imagino así: llegaba alguien a visitar a su casa y Felipe rápido empezaba a evangelizar a la persona y le empezaba a decir: mire usted, y no ha pensado que su única solución es el Señor. De repente se le acercaba a la niñita de 10 años: papi, ¿puedo orar una palabra? Sí, hijita, por favor. Señora, así dice el Señor: desde que venía por esa puerta usted venía triste por esto, pero dice el Señor que a todo está resuelto, que se va a ir en paz usted para su casa. Tenían un fluir en la casa delicioso. Pero hermano, eso no es tan fácil como se oye. Todos lo queremos tener, ¿o no? Hermano, eso lo desearíamos todos en la casa, pero a veces hay inconvenientes. Mire otro caso. Le estoy poniendo, lo llevo rapidito en esto, porque solo le quiero mostrar que sí hay casos en la Biblia en donde todos le servían al Señor. Miren, primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Entonces, hermano, ¿quiénes eran Aquila y Priscila? Eran dos que un día se encontraron con Pablo. Pablo los discipuló, los engendró, y ahora estos eran discípulos ejemplares. Pero no solo eso, llevaron el evangelio a su casa, y ahora toda su casa estaba convertida. La iglesia estaba ahí. Es decir, la presencia de Dios se movía en su casa. Todos estaban en sintonía. ¡Qué lujo, hermano! Fíjese que cuando le abrimos las puertas de nuestra casa para que se haga un discipulado, ahí queda algo en la casa. Ese es un misterio. Entonces tenemos que entender que así como estos casos, como el de Felipe, el de Aquila, Priscila y el de Josué, esos son casos envidiables. Pero ahora quiero mostrarle las razones por las que a veces no es tan fácil tener una familia ministerial. Y por qué a veces las familias que son así, como la de Josué, como la de Aquila y de Priscila, como la familia de Felipe, por qué estas familias se convierten en el centro
a veces de los ataques. Porque a veces el que no lo tiene, en lugar de buscar tener lo que aquel tiene, ataca al que lo tiene. Le es más fácil acusar a una familia que ya logró un escalón, ya se subió a otro escalón. Pero ¿no cree usted que como ya se subió al otro escalón, la vida es más fácil para ellos? No. Ellos tienen sus luchas como cualquiera, pero a todos le están sirviendo al Señor. Entonces, si usted anhela que su familia le sirva al Señor, usted necesita escuchar esto. Porque puede ser que usted esté teniendo dificultades como las que algunos tuvieron y que yo se las voy a mencionar. Y hoy al final del tema, yo le voy a dar un secreto que yo he aprendido. Se lo voy a dar de una vez, así que después usted va a decir, ya está repetido, porque ni modo, yo se lo voy a dar ahorita. Le voy a dar el secreto. Si su familia, no todos en su familia le sirven a Dios como usted desearía. El secreto es: sírvale usted primero, métase usted primero, váyase de cabeza y va a ver lo que va a pasar. No empuje a la esposa, no empuje al esposo. Sírvele, es que te quiero ver servir. Yo cuando te mire servir voy a servir. Hombre, métase usted, sírvale usted, dese para el Señor completamente y va a ver, detrás vienen los suyos. Dios los va a arrastrar detrás de usted. Pero si usted no le sirve a Dios, el riesgo es que en lugar que ellos se metan, que usted se salga. Entonces, ese es el secreto. Pero ahora veamos pues. Mire este caso. Hechos 16:1, todos conocen al famoso Timoteo. Timoteo era un hijo genuino, espiritual del apóstol Pablo. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí, permítame, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Siempre hay un pelo en la sopa, hermano. Nunca falta el pelo en la sopa. Eloísa, así era. Eloísa era la mamá de Timoteo. Eloísa significa victoriosa. Era esas hermanas que Dios guarde. Que su hijo de 8 años le dice, no quiero ir a la iglesia. No, ya no hablan así los de 8 años, ¿verdad? No quiero. Y la mamá dice, pues mientras yo esté viva, te voy a llevar. Y ahí lleva, aunque sea arrastrado al niño. Después el niño es el que arrastra al papá. Porque cuando usted le mete la iglesia en el corazón al niño, el niño no se sale. El niño permanece, ahí va a estar. Entonces, esta mujer era tremenda y tenía un hijo que buscaba al Señor. Imagínense que era tan confiable que el apóstol Pablo dice, yo a este me lo quiero llevar a predicar. Pero tenían un inconveniente. El papá era griego. Vaya pues, trasladémoslo a nuestros términos. La mamá era cristiana, pero el papá no. De repente ella feliz preparando al niño para llevárselo a la iglesia y el papá, no, hoy me lo voy a llevar yo a ver béisbol. Y entonces, pero ¿por qué? Si hoy es domingo, no importa. Tal vez ni le gustaba el béisbol, ahora ya se lo quiere llevar a ver béisbol. En la noche el niño ya se pone su corbatita solito porque lo invitaron para que sea partícipe de la alabanza. Y entonces ya va. Y de repente la mamá bien feliz, gloria a Dios, mi hijo ya está sirviendo, ya va a empezar a servir. Y el papá, ¿a dónde vas con eso? Con este calor. Y una oposición constante. Por eso, amados, miren, no es que uno sea lleno de cosas, pero uno a los solteros, uno les dice, cuida tus decisiones. Aquí no se trata, no creas que nosotros pensamos que no eres capaz de conseguirte a cualquier chica o a cualquier chico. Lo que queremos evitarte son los problemas que te van a venir después. Si tú te casas en yugo desigual, vas a tener estos problemas. Porque mira, si algo lo hace a uno buscar a Dios, son los problemas en el matrimonio. A veces no. Cuando todo va bien, yo me relajo, pero cuando vienen los tunazos en el matrimonio, yo doblo rodillas, yo oro como 3 horas diarias, yo hago de todo, ¿verdad? Ahí me acuerdo de las malas decisiones que yo tomé.
Por eso ya los jóvenes de esta casa ya saben que si vienen conmigo, mire pastor, mire, él no es cristiano, pero viera cómo le gusta, cómo predica a usted. ¿Qué me importa? Le voy a decir yo. Nada. Eso no se puede. ¿Por qué? Bueno, sí se puede. Si ustedes quieren pueden hacer lo que sea, pero les va a traer problemas, hombre, porque no van a creer lo mismo. Mire, a veces vemos a Timoteo, pero no vemos el sufrimiento de la mamá. La mamá era la que empujaba a Timoteo y el papá lo jalaba. No decía, no. De repente le agarra la época al hijo, que el hijo quiere jugar videojuegos, solo eso se lo quiere pasar haciendo, y la mamá, no, vas a ir conmigo a la iglesia. Y el papá, no, déjalo que juegue. Pobrecito, él tiene la libertad, y de repente dando consejos hasta irracionales con tal de llevarle la contraria al que sí es cristiano. Por ahí salió un comentario en el internet hace un tiempo que decía, como pregunta, ¿es lícito que los padres obliguen a sus hijos a ir a la iglesia? Sí, la respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si no le instruimos, se va a apartar, hermano. Entonces, mire este gran problema. Yo imagino que Eloísa quería que su familia todos le sirvieran a Dios, pero el que no era convertido era el esposo. Yo calculo que Eloísa se arrepintió más de una vez de haberse casado con este señor. Pero ni modo, a golpe dado no hay quite. Fíjese que a veces les damos consejos a los jóvenes, y no porque nosotros seamos expertos, sino porque los tomamos de errores que hemos cometido para que ellos no los cometan. Mire, ¿sabe qué he tenido en mi corazón? He tenido un deseo, pero bien grande, y un día lo voy a hacer. Es preguntarle a todos los matrimonios aquí, ¿quiénes se atreven a darle un consejo a los jóvenes para que tengan una mejor vida que la que ellos han llevado? Claro que eso tendría que ponerles máscara, ¿verdad? O ponerlos en un fondo negro para que no se miren, ¿verdad? Para que se disparen el consejo, porque no cualquiera, hermano. Imagínense que viene un hermanito aquí y dice, miren, jovencitos, yo les voy a dar un consejo. No se casen con una escoba con falda. Usted no entiende ese consejo, ¿verdad? Fíjese bien con quién se está casando, porque se va a arrepentir y de repente tiene a la esposa a la par. ¿Qué me estás diciendo? ¿De mí estás hablando? Después voy a tener un problema matrimonial en lugar de componer una situación en jóvenes, ¿verdad? Entonces miren, amados, uno de los grandes problemas para que hayan familias ministeriales sirviéndole es que uno de los dos no conoce al Señor. Espérese, ya vamos a ir llegando a otros puntos, porque dice, gracias a Dios en mi casa todos conocemos al Señor, pero fíjese, pastor, que mi familia no está así como usted dice, que todos le están sirviendo al Señor. Espérese, quiero ver el segundo caso. Mire, antes de seguir, ¿sabe por qué aquí el problema era un problema fuerte? Porque la que no era cristiana no era ella, sino él. Y el problema es que él es la cabeza. Él es autoridad. Entonces, ¿quién pone las reglas? Él. Entonces, a veces, hermano, los varones hacemos un mal uso de la autoridad. Digo mal uso porque ponemos reglas, aunque tenemos el derecho, las ponemos sin el aval de Dios. Y somos estrictos y le decimos a los hijos que van a la iglesia, a las 8:30 te quiero aquí, y el culto termina a las 9:15. Le estamos diciendo, a la iglesia no me vas. Y a veces queremos que el hijo se sujete, pero al sujetarse a nosotros, él no está siendo feliz en la obra que está haciendo en la iglesia. Entonces, definitivamente hay un conflicto de autoridad, que cuando el chico tenga edad y todavía tenga el deseo de buscar a Dios, le va a decir al papá, mira papá, hasta aquí llegó mi sujeción. Lamentablemente lo está orillando a eso, porque mire, hermano,
La verdad es que una de las cosas que hace el Señor Jesucristo es que nos enseña a ponerlo a Él como prioridad. Yo conozco al Señor a los 16 años. Hermano, llegó un momento que le tuve que decir a mi papá: papá, yo ya no lo voy a acompañar a donde siempre vamos. Y mi papá era un hombre muy serio, hermano. Yo sentía que me iba a agarrar ahí del cuello, ¿verdad? Pero no, fue muy razonable, solo me echó de la casa, ¿verdad? Así que ya después me mandó a llamar, ¿verdad? Que siempre no me echaba, ¿verdad? Pero mire, a veces hay decisiones que hay que tomar. Yo a veces escucho muchachos que dicen: es que ya tienen más de 25 años, ¿verdad? Es que si yo le digo eso a mi papá, saber ni qué me va a hacer. Y yo me lo miro así, ¿verdad? Como quien dice: a los 16 años dice esto, no puede ser que tú no tomes decisiones también, ¿verdad? Claro, yo no estoy llamando a la insujeción, pero mira, hermano, va a llegar el momento en que tú vas a tener que tomar una decisión. Oye lo que te voy a decir: entre Dios o el que se está oponiendo. Delicado, ¿verdad? Eso es complicado, porque cualquiera diría que es un tema anárquico, que estoy llamando a la insurrección. No es eso. Si no, llamemos anarquista al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hermano, decía cosas. Por ejemplo, viene uno y dice: Señor, yo ahorita no te puedo seguir, solo déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué le contestó? Deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme, le dijo. Tremendo, ¿verdad? Son momentos de decisiones, hermano. Hay un texto en la Biblia que me gusta, que se llama: escapa por tu vida. Hay que tomar decisiones. Entonces, mira otro caso. Lucas capítulo 2, versículo 48 y 50. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Qué tremendo, hermano. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Estaba chamaquito. Y él, mire, yo no entiendo cómo se le perdió a sus papás, porque no fue el primer día que lo encontraron. 3 días perdido. Hermanos, ¿quiénes tienen hijos acá? Levanten sus manitas. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuánto es lo más que se le ha perdido a su hijo? Y que usted se arranca los pelos, que usted dice: ¿dónde está este chamaco? De verlo tengo. 3 días, hermano. Yo hasta me imagino, perdone, con todo el respeto, porque yo respeto mucho a los papás de Jesús, hermano. ¿Sabe cómo me imagino a María? Ay, hijito, angustiada estoy de no verte. Hace 3 días te ando buscando. Ya, yo no estaría angustiada. Yo estaría metida, de mí se hablaría diciendo: se fue a agarrar al ejército romano y andaba metida en todos lados, en los cementerios, abriendo tumbas, buscando al muchachito, al chamaco. Pero ellos 3 días y perdido. Sin embargo, me impresiona que se sorprenden que él está en la casa de Dios. Y dice que cuando él les explica, ellos no entendieron sus palabras. Entonces aquí tenemos otro caso. Papás cristianos, pero el hijo, solo la cama le faltaba tener en la iglesia. El hijo ese sí se enamoró de la presencia de Dios, hermano. Llegó a una iglesia en donde se reunían todos los días. Llegó a una iglesia en donde podía servir en audio, en video, en alabanza, en servidores, en niños, en discipulado, y se metió a todo. El papá le decía: ¿a dónde vas? A la iglesia. La mamá: ¿de dónde venís? De la iglesia. Hoy domingo, ¿ya viste la hora que es? Sí, es que tenemos cafetería. Y de un lado para otro el niño. Y entonces al niño le fue revelado un evangelio diferente. Pero los papás, a pesar de ser cristianos, no lo entendían. Decían: ¿cómo así? Yo estoy acostumbrado que un día a la semana vamos a la iglesia. ¿Estás loco?
Y el hijo todavía le dice: papi, y no hay posibilidad que hayan 8 días a la semana. Es que no me alcanzan los días para estar en la iglesia. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos se han enamorado así de Dios? Que hasta alegan porque el pastor el jueves no tiene servicio en la iglesia. Pastor, ¿qué vamos a hacer el jueves? Y uno así: a tu casa, descansa, hombre. Disfruta tu familia. Un día te damos para que la disfrutes. Ay, hermano, allá en la iglesia donde yo crecí, que de ahí fui enviado para acá. En ese tiempo todavía yo no estaba en esa iglesia, pero bueno, fue hace mucho tiempo antes de que yo me convirtiera. Pero cuenta mi pastor que él estaba predicando y de repente una rata pasaba entre la madera así, se acercaba por ahí siempre que estaban predicando. O sea que la rata no se perdía las predicaciones. Entonces yo me puse a pensar: yo soy peor que esa rata, decía yo. Porque, hermano, yo predicación, oída predicación que estaba ahí, hermano. Y mire, a mí, la verdad, les soy honesto, a mí siempre me gustó sentarme adelante. No para que todos me vieran, porque es que adelante no lo interrumpen a uno, hermano. Adelante usted está poniendo atención a todo el tema. Atrás ya me pesqué a algunos que están, ¿verdad? Es que cuesta. Por eso mi consejo es: véngase para adelante, véngase. No va a creer, esta es la única iglesia que yo conozco que no se ocupan los lugares de adelante. Ahora porque están mis hermanos, caen siempre estas 2 filas. Esta fila está vacía, pero es por su bien. Entonces aquí tenemos toda la familia de cristianos. Vaya pues, tenían una doctrina diferente. Y la doctrina diferente sí les hacía como dudar en las decisiones que uno en la casa estaba tomando. Hermano, qué difícil, porque uno cuando habla de yugo desigual, uno rápido piensa como el caso de Timoteo: su mamá cristiana y su papá no cristiano. Pero a veces hay yugo desigual, aunque todos sean cristianos, porque unos creen una cosa y otros creen otra. Por eso, cuando alguien se va a casar, lo primero que tendría que preguntarle al chico o a la chica es: a ver, ¿en qué crees? Decime, ¿cuál es tu doctrina? Y empezar a sacarle información, ¿verdad? Y así le dice: no, pues yo creo que sí creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo no tanto. Cruz, calavera y camposanto, ¿verdad? Porque ya empezó mal. A menos que se deje enseñar y que le podamos decir: mira, pues, ¿crees en el Padre? Sí. ¿Crees en el Hijo? Sí. Lo que te falta es creer en el Espíritu Santo, si también es Dios. Así dice la Biblia, y le sacamos la escritura. Es más, venite al discipulado, aquí te vamos a enseñar. Lo que yo no te puedo enseñar, te lo enseña el pastor o otro hermanito por ahí. Entonces, ay. Este es un problema serio, hermanos. No parece, pero sí se da mucho. A veces, fíjese que no somos muy dados a convivir con la familia. Pero cuando uno de la familia se empieza a meter con el Señor y ya solo en la iglesia quiere estar, ahora lo queremos sacar porque es necesario compartir en familia, cuando no lo hicieron antes. En lugar de decir: hijo, todos los días estás yendo a la iglesia. Sí, vamos, queremos compartir en familia, así que vamos a ir nosotros también. Ya vienen aquí, se sientan juntos, comparten en familia, en lugar de sacarlo. Porque ¿qué les dijo Jesús? Ay, papitos, perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer, les dijo. ¿Qué, hermano? Y era un chamaco, como quien dice: yo ya entendí lo que tengo que hacer. Otro caso, porque tengo varios aquí. Mire este otro. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 y 21. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical:
Eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Analicemos un poquito. ¿Quién era Mical? Ahí dice ahí, la hija de Saúl. Entonces, Mical conocía el protocolo de monarquía. Sabía que era vivir en la casa de un rey, ¿verdad? ¿Quién era David? Sí, ok, pero era un rey. Y entonces también conocía de monarquía. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a dos que son esposos. Le voy a poner así, le voy a jalar la figura. Son cristianos los dos. Pero cuando el esposo empieza a servir y se mete de cabeza, a ella ya no le gusta. Porque ella empieza a decirle: ¿y a mí cuándo más a dedicar tiempo? Eso los solteros no lo entienden. Dirían, tan exagerados que son, pero se da. Si a veces tenemos que atender casos, tal, a veces de la hermanita: hermano, fíjese que es que mi esposo no me deja venir a servir. Y uno dice: wow, no la deja venir a servir. Pero si el hermano lo conocemos, sí, pero no me deja. Yo lo que veo es que hay un problema como el de Mical y David. Entonces, ¿qué pasaba con Mical? Menospreciaba el servicio de David. Hacía menos importante lo que hacía David en la casa del Señor. Pero hermano, si alguien tenía bien puestos sus pantalones, era David. Porque le dijo: mira, esa es muy tu opinión, pero lo que yo lo hago para el Señor. Así que eso no lo voy a cambiar. Fíjese que a veces para conciliar las cosas en la casa se toman decisiones inadecuadas, que sí hacen conciliar el matrimonio, pero empeoran la relación con el Señor. La solución cuando hay un conflicto de esta índole no es que la que sirve diga: vaya pues, ya no voy a servir. Esa no es la solución. Porque quien está sirviendo está guardando esa familia, está acercando a Dios a la casa. Cuando esa persona deje de servir, en automático Dios se va a alejar de esa casa. Eso no conviene. ¿Cuál sería la solución? Que el que no estima ese servicio, que aprenda a estimarlo. En lugar de eso le debería decir: mi amor, mira, yo te miro siempre que andas corriendo ahí, que vas para la iglesia y siempre llegas tarde. ¿Te parece si yo te voy a traer y te voy a dejar? Es más, me podré quedar ahí sentadito mientras haces limpieza, o te ayudo. Qué lindo sería eso, hermano. Pero para que haya familias ministeriales sirviéndole a Dios, tenemos que estar en común acuerdo. Si no, hermano, eso va a ser una batalla tremenda. Y créame, estos casos se dan, son más comunes que los tacos en Palenque. Es de veras. Usted no me lo cree porque tal vez a usted no le toca atender casos, pero yo soy pastor y yo lo veo. Pero claro, en los hermanos que no vinieron, ¿verdad? Ustedes no son más que santos. Mire este otro. Este está bien tremendo, hermano. Mire pues, son casos diferentes. Mire este, Génesis capítulo 4 versículos 1 y 2. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Déjeme explicarle un poquito qué pasó aquí. A Adán lo crearon y lo pusieron en el huerto. Estoy hablando del Adán de Génesis 2, no el de Génesis 1. ¿Sí? Al entendido, a señas. Ok.
Dentro del huerto duermen a Adán, le abren su costado, le sacan la costilla. Durmiendo Adán, el Señor le forma a Eva, ya formadita, sin que esté alegando ni gritando, se la presenta a Adán, y como Adán estaba dormido, Adán despierta y dice: esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y entonces todo parecía indicar que iban a vivir felices para siempre. Y el Señor les dice: multiplíquense. Pero antes de multiplicarse, ellos pecan y Dios los saca del huerto. Y ellos, Génesis capítulo 4 pasa después de que pecaron, es decir, fuera del huerto tienen a sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es una pareja que se conoció en la iglesia. Todo iba bien, pero poco a poco se empezaron a apartar de Dios, y sus hijos los tuvieron fuera de la iglesia y los tenían que haber tenido adentro. Sus hijos debieron haber crecido en la iglesia, durmiéndose en las bancas de la iglesia, pero ellos se alejaron de Dios, los dos. ¿Cuál fue el resultado? Que se le apartaron. Uno de ellos se apartó, Caín. Caín se volvió del mundo y era envidioso. Y entonces un día invitó a su hermano a ir al campo y lo mató. Y como castigo a Caín, lo echaron de la presencia de sus papás. Entonces la familia se destruyó todita. Tan lindo el Señor, porque después le vuelve a armar una familia a Adán y a Eva, trayéndoles a Set, para que inicie otra vez la familia. Pero regresemos al punto. Era una familia que Dios, solteritos, los empezó a formar en la iglesia para que se conocieran. Pero por vivir desordenadamente, cuando ya se casaron, se fueron de la iglesia, se apartaron. Y sus hijos ya no les enseñaron lo que ellos sabían, es decir, no les enseñaron a servir al Señor. Entonces vivieron apartados. Cuando los papás se apartan, se caen los límites espirituales que uno tiene que poner en la casa. Yo me imagino que como se apartaron los dos de la iglesia, de repente veían películas, y ahora ya no se escapa ninguna, ¿verdad?, que tenía escenas inadecuadas, y ya dejaban que se fuera la película normal. Y decían: antes le poníamos pausa y mirábamos para otro lado, ahora ya no. Y los niños observando, los niños viendo. Llegó el punto de que los hijos se apartaron del Señor, no conocieron al Dios que sus padres habían conocido. Hermano, a veces el error que cometemos es que, a pesar que le conocemos al Señor, no le trasladamos esa forma de vida a nuestros hijos, y nuestros hijos se terminan apartando de Dios. Esa puede ser una razón por las que no hay ministerio en la casa. No están todos sirviendo. Y de repente, permíteme decírselo así, de repente ya mira a los papás ya grandes sirviéndole al Señor, pero los hijos por donde te alola, cada uno tomó su lugar, su camino. Este no es un momento, ni este ni ninguno, para que nosotros salgamos acusados. Pero le voy a decir la verdad, a veces la culpa la tenemos los papás, porque no le trasladamos la estafeta a los hijos. Aprendimos a servirle a Dios y no le trasladamos eso a los hijos. Un día tal vez nos peleamos hasta con el pastor. ¿Y cómo actuamos? Enseñándole a nuestros hijos a no servir en la iglesia, en lugar de solucionar el conflicto. Usted, como es adulto, tal vez un día va a poder regresar a la iglesia y decir: va, está bien, perdono lo que me hicieron. Pero su hijo era inmaduro, él no va a soportar ese golpe. Él asimiló el golpe y eso no lo resistió, se fue. Por eso, amados hermanos, le hablo a los adultos: no todo se le puede contar a los hijos, sobre todo si usted está sirviendo. Porque mire, hermano, ¿en dónde es donde se dan la mayor cantidad de los problemas dentro de las iglesias? En el servicio. Ahí se dan. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos llamamos hermanos, pero ninguno de nosotros nació en el mismo lugar. Usted con sus hermanos biológicos salieron de la misma mamá y aún así se peleaban. Imagínense en la iglesia.
Todos somos de distinta mamá y papá, y aquí nos juntamos y nos decimos hermanos, pero a la hora de servir, ahí es donde truenan los chicharrones. Y entonces a veces llega el esposo. Fíjate lo que me pasó, que el hermanito tal y tal me metió una zancadilla delante del pastor, bien fea, bien así, eso me dolió. No se está dando cuenta que se lo está diciendo a su esposa, y su esposa no va a decir tranquilo, ya va a pasar. Ella lo va a almacenar en su corazón, y cuando sienta va a tener una esposa amargada con el evangelio, porque ella no va a resistir lo que resistió él, y menos los hijos. Entonces, hermanos, necesitamos que nuestras familias les sirvan a Dios, pero necesitamos enmendar algunas cositas en la casa. Lo veo muy serio, pero no importa, yo voy a seguir predicando. Mira pues, con este me despido. Tengo otro todavía, pero yo creo que con este va a ser más que suficiente. Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2. Y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. ¿Qué está sucediendo aquí? Los papás cristianos, pero el chamaco crece y se enamora de la que no se tenía que enamorar, de una filistea. Y todavía los papás le dicen: hijo, ¿estás seguro? En la iglesia no hay muchachita, alguna muchachita que te guste. Hasta yo voy a pedir la mano, hablo con el pastor y lo que sea, para que te puedan a servir juntos. No vaya a hacer eso, ¿eh? Pero bueno, ahí algo hago, le decían los papás a Sansón. Y Sansón: no, ella me gusta. En la iglesia no hay bonitas. Ciego el Sansón también, ¿verdad? Entonces Sansón ya había visto a su filistriquis, decís, ¿verdad? Su filistriquis ahí, dijo: con esta quiero. Y los papás no querían, porque al muchachito lo habían criado con buenas costumbres, lo llevaban a la iglesia, con él sí todo lo hacían perfecto. Pero ahí el que tomó la decisión fue el hijo. El hijo un día se la llevó de que era más sabio que todos los demás, ¿verdad? Y que él sí sabía tomar decisiones, y dijo: yo quiero a esta filistea para mí. Y ahí empezó el calvario para los papás. Hermano, qué difícil ha de ser esa situación. Porque dígame usted, ¿qué más hace el papá? Los papás ya educaron a sus hijos, ya les enseñaron. Bueno, algunos no muy bien, ¿verdad? Pero digamos que sí les enseñaron. Les decían cuando estaban chamaquitos los hijos: mira al tío no sé qué, ahí tenés cuidado. ¿Ya viste cómo terminó? Por andar, él servía al Señor en la iglesia, pero por andar viendo chamacas fuera de la iglesia, mira cómo paró. Ahora anda hasta publicando cosas en contra de la iglesia. Y entonces hasta eso, con eso le explicaba al niño, ¿verdad? Y el niño supuestamente iba entendiendo. Pero llegó un momento que ese niño tomó sus propias decisiones. Y ahora los dos papás sirviendo en la iglesia, pero el chamaco por donde te alola. Él sí no quiere saber nada de la iglesia. Pero le tengo una buena noticia. En ese caso, si los papás le enseñaron correctamente, aunque sea arrastrado, va a volver. Aunque sea gateando, va a regresar. Porque así como al pródigo, dice la Biblia que va a volver en sí y va a regresar a la casa de su papá. El problema es cuando no les enseñamos a los hijos. Hermano, fíjese que le voy a contar algo que yo le llamaría los desacuerdos del pastor. Yo tengo hijos y yo sé que ser padre no es fácil, pero le voy a decir que no puedo estar de acuerdo. ¿Me perdona si le paso machucando algún callo por ahí? No conozco ningún caso así, pero perdóneme pues si me lo paso trayendo, pero le voy a decir en qué yo no puedo estar de acuerdo. Que vengan los papás, que su hijo tiene 14 años
Y el hijo les dice: es que quiero tener novia, y hasta le ayudan a conseguir. Tiene 14 años. Ese niño lo que tiene que hacer es estudiar, graduarse, convertirse en una persona de bien y económicamente estable. Eso es lo que tiene que hacer. No andar buscando novia. Porque mire, está demostrado, a esa edad, es una edad a la que se le llama adolescencia. Y se le llama así porque todavía no tienen formado el lóbulo prefrontal. A esa edad, los jóvenes todavía no tienen formado el lóbulo prefrontal, y es donde está la responsabilidad. Entonces, pero hay un problema. A esa edad ya son maduros fisiológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no saben cómo criar a un hijo, pero ya lo pueden tener. Hermano, esa es la edad en donde los padres deberíamos andar con los hijos así, mire, y tenerlos pero bien cuidaditos. El problema es si nosotros mismos les trasladamos las ideas. Yo miro que tus amiguitas todas tienen novia, ¿y tú cuándo? ¿Cómo que cuándo? En lugar de decirle: mi hijita, bien haces, te felicito. Por eso no puedo, yo en esas cosas no puedo estar de acuerdo. Porque lo que va a tener es un embarazo prematuro. Por no decir, está criando a un hijo promiscuo. Eso es feo, ¿verdad? Muy feo. Pero la verdad, amados hermanos, es que el Señor quiere nuestras familias y que estemos bien. El Señor quiere que le sirvamos como familia. Pero para servirle como familia tenemos que estar de acuerdo nosotros. Fíjese que hay otro caso por acá, pero le dije que con esto iba a terminar. Solo se lo menciono. Hechos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. ¿O qué llamas? ¿Qué está sucediendo aquí? El último caso. Ya el texto con el que iba a terminar ya se lo di. ¿Cuál es este caso? Este caso es en donde los dos esposos son cristianos, pero encontraron una forma mala de ponerse de acuerdo, y es ponerse de acuerdo en cosas que van contra el Señor. Por ejemplo, estos son Ananías y Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo para vender un terreno. Cuando les pagaron el valor, ellos vinieron y habían ofrecido que todo el valor, todo el dinero, el valor de la venta, lo iban a poner a los pies de los apóstoles. Pero a la hora de llevar el dinero, llevaron solo una parte y dijeron que era todo lo que tenían, y se pusieron de acuerdo. Hermano, no hay peor cosa que aunque seamos cristianos nos pongamos de acuerdo para lo malo. Al Señor eso no le agrada. Hermano, qué duro es ver familias que cuando le sirven al Señor solo problemas son, pero voluntariamente deciden ya no servirle y ya no tienen problemas entre ellos. Eso es delicadísimo. O sea, hermano, usted lo que está diciendo es que es bueno que tengan problemas. Pues no es bueno, pero los deberían de solucionar sin dejarle de servir al Señor.
Pero ya encontraron ellos que el problema es que le están sirviendo al Señor, entonces le dejan de servir los dos. Error. Hermano, yo te quiero hacer una pregunta, pero quiero tu sinceridad. Yo tengo la bendición que mi esposa y mis hijos le sirven al Señor. Por lo tanto, tengo la solvencia para bendecirte con lo que Dios me ha dado. Pero no quiero que me contestes abiertamente, sino que contestes en tu corazón lo que te voy a preguntar. ¿Todos en tu casa le sirven al Señor? Si la respuesta es no, lo deseas. Si lo deseas, hoy es el día en que vamos a orar por eso. Pero Dios va a actuar aun si el obstáculo eres tú. Porque puede ser que el problema, el por qué los demás no estén sirviendo, puede ser, seas tú. Aunque no necesariamente se va a hacer el problema. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a solucionar el problema para que todos le sirvan. Entonces mira, yo regularmente soy tranquilo para predicar, pero hoy quiero que hagamos una locura. No te preocupes, es un acto profético el que vamos a hacer. ¿Te atreves a hacerlo? Pues no sabes cuál, ¿verdad? Pero mira, quiero que te asegures que le pongas la mano a una silla vacía, que agarres una silla vacía. Hazlo pues. Que no, donde no haya nadie ahí, pon la mano a esa silla. No te voy a decir qué vamos a hacer. ¿Cuál es el acto profético que vamos a hacer? Le vamos a decir al Señor: yo anhelo que esta silla sea ocupada por mi familia. Que mi familia te sirva. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, que todos te busquen. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer unos milagros terribles. Una vez este acto profético lo hizo nuestro apóstol hace muchos años. Yo estaba soltero. Yo no recuerdo cuántas sillas jalé, porque él dijo: jala sillas, jala sillas. Pero casi te puedo asegurar que yo jalé 4. Porque hoy veo a mi esposa y a mis 3 hijos sirviéndole al Señor. Entonces le tienes que poner fe. Si hay alguien en tu mente que no le está sirviendo al Señor, piensa en esa persona que está sentada en esa silla y dice: Señor, y dile: yo no me voy a oponer cuando te sirva. Que se enamore de ti, que te venga a servir. Tal vez ahorita andan donde menos quisieras tú que andara esa persona. Tal vez anda alejada de Dios, o tal vez nunca le ha conocido al Señor. Pero si tú oras con fe, al tiempo vas a cosechar lo que hoy vamos a orar. Amén. Bueno, entonces, si tú gustas te quedas sentado, si tú gustas te paras, pero lo que no puedes hacer es dejar de agarrar la silla que tienes en tu mano. Y vas a orar. Y lo vas a hacer con fe. Dice la Biblia que si le vamos a pedir a Dios, que sea con fe. Si no, no le pidamos. Si vas a estar: Señor, si quieres. No, nada que si quieres. Dios sí quiere. La pregunta es: ¿tú lo crees? Nada es imposible para Dios. Si tú me hubieras conocido antes de que yo fuera cristiano, tal vez tú ni te imaginarías que yo sería pastor ahora. Pero alguien sí lo creyó y Dios hizo el milagro. Así que no sé dónde ande ni qué esté haciendo, o tal vez está en la iglesia pero no le quiere servir al Señor. Créele al Señor. Entonces tú decides. Yo prefería que te pararas, pero tú decides si te quedas sentado o te paras. Yo voy a empezar a orar y te pido que tú ores también. Papito lindo, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has trasladado. Pero hoy yo vengo tomando esa palabra y la vengo poniendo por obra. Yo te quiero suplicar que toda mi familia te sirva.
que mi familia se convierta en una familia ministerial, en donde desde el más grande hasta el más pequeño todos te sirvamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, mira estas sillas que no tienen a nadie en ellas, pero mis hermanos están creyendo en lo que hoy están haciendo. Señor, te lo suplicamos, lo necesitamos. Tú sabes que a veces nos cuesta servirte porque hay parte de nuestra familia que aún no lo hace. Te queremos suplicar que por favor hagas este milagro. Por favor, que todos te sirvamos. Señor, yo te ruego que movilices tus espíritus, a tus ángeles ministradores, y que los hagas actuar en favor de los que han de heredar la salvación. Y por favor atraigas a cada uno por nombre de los que mis hermanos están pidiendo. Señor, lo creemos y sabemos que lo vas a hacer. Señor, yo también vengo suplicándote, si hay alguien en medio nuestro que en algún momento te ha querido servir, pero siempre encuentra un problema dentro de su casa para hacerlo, yo te vengo rogando que limpie su camino, que le ayudes, Señor, para que servirte sea un deseo cumplido. En el nombre de Jesús, empieza algo nuevo en esta casa. Empieza una nueva historia en esta casa. Que todos te sirvamos como familias, en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos crezcan viendo a sus padres servirte, adorarte, tener intimidad contigo. Que nuestros hijos aprendan por lo que ven en sus padres, Señor. Pero aquellos hijos cuyos padres, Señor, no te quieren servir, no te quieren buscar, yo te quiero pedir que los traigas, que los acerques a ti, a esos padres, y que los hijos que están aquí ya no tengan ningún impedimento para servirte, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida, nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Todo la tormenta